Muy buenas a todos. Estamos aquí en el primer episodio del canal. Ya hemos traído la introducción de lo que va a ser este espacio, ¿no? De Special One, pero hoy nos vamos a meter un poco más en el charco, en el Real Madrid, a comentar algunas cositas. ¿Qué tal, Iñi? Muy buenas, pues deseando empezar, ya lo hemos dicho en la introducción, ya sabéis de lo que va a constar este canal, que no lo haya visto se la recomendamos encarecidamente y con ganas de empezar a hablar, de comentar Mundial, Xavi Alonso, muchísimas cosas. Pesqui, no sé por dónde quieres empezar. Pues mira, yo creo que el Real Madrid nos ha enseñado el camino con una publicación que subí ayer de promocionando el Mundial de Clubes, en el cual salían Kylian Mbappé, Bellingham, Vinicius y Xavi Alonso, y era este último el que, en que encabezaba la propia portada del anuncio, ¿no? Yo creo que el Real Madrid le estaba dando el peso a cada uno en su respectivo lugar, y entonces a mí por lo menos me sorprendió que es que Xavi, el número uno ahí en la portada, entonces yo creo que es lo que tenemos que empezar a tocar, ¿no? Lo que se cuece un poco dentro Sin del duda. madridismo. ¿Qué te trae el tema Xavi? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Tienes ilusión? ¿No tienes ilusión? Bueno, varias cosas. Yo creo que lo primero es que lo hemos ido contando mucho tiempo en Twitter, tiempo atrás, para la gente que nos siga allí. El Madrid ha puesto en el centro de sus intereses esta competición. Creo que el Madrid lo ha fiado todo a este torneo. Creo que para ellos para Florentino es prioridad número uno, pero no de ahora. Yo ya contábamos, a mí me decían en el mes de octubre o noviembre, me decían, se fía todo al Mundial de Clubes, cuando al aficionado normal, a mí lo reconozco, yo veía el Mundial de Clubes pues como un torneo, no sé si menor, pero sí sin ningún interés. Y ya desde el club te decían, ojo, que ese va a ser el torneo. Bueno, pues yo creo que hemos llegado hasta aquí. Sabéis que ha habido ciertos resortes mediáticos que lo que intentan es minimizar la importancia de este torneo, por supuesto, porque está el Real Madrid y no está el Barcelona, eso las cosas como son. Y yo creo que nos hemos presentado probablemente con un estado un poquito inferior al que todos deseábamos, porque es muy pronto el momento para Xavi. Y a mí me resulta muy curioso, yo creo que lo podemos empezar a debatir, cómo el Madrid ha puesto a Xavi en el centro de todo. Es decir, el Madrid ha puesto el foco en esta competición y dentro de esta competición ha puesto a Xavi en el centro de todo. Hasta el punto de que le ha dado plenos poderes que no se recordaban en el Madrid desde las épocas de Mourinho. Yo creo Correcto. que es necesario comentar que le ha dado toda la estructura, las llaves del club, se las ha dado, le ha dicho, toma Xavi, aquí las tienes, y a partir de ahí, bueno, pues habrá que confiar. Yo creo que a nosotros nos gusta mucho, Pesqui, yo creo que tú estás en ese barco también, estamos los Sí, dos, total. con mucha ilusión. Yo es que, mira, fíjate, lo comentaba en un podcast con mi amigo Galán que hemos tenido por ahí, que por cierto, si estáis aquí, ir a verlo porque es la hostia. Y yo decía una cosa que me parecía clave, y es que creo que la etapa Xavi Alonso y la etapa Mourinho se pueden comparar mucho, no por estilo de juego, no por la situación deportiva que ha afrontado un Real Madrid y la de otra, porque evidentemente acabamos de pasar la época más gloriosa del Real Madrid y Mourinho viene en una etapa un poco más de capa caída en el que el equipo no pasaba ni de cuartos de final, ¿no? O octavos era, ¿no? Que ya me hago un lío con eso, pero bueno, da igual. Y es Octavos. que, octavos, correcto. Entonces, yo creo que es una situación muy igual. ¿Por qué? Porque el Madrid necesitaba de Mourinho a la hora de actualizarse, porque era un equipo que estaba un poco a la deriva en ese aspecto, y el Real Madrid, a pesar de su éxito, porque bueno, es indudable, ¿no? El éxito que ha tenido el Real Madrid estos años atrás, yo creo que ha sido prisionero de su éxito en ese sentido y se ha dejado unos pasos atrás a la hora de actualizarse. Y viene aquí un tío que bueno, están saliendo informaciones acerca de su cuerpo técnico, de que ha introducido a dos tíos para el tema de la preparación física con IA, tal. Una locura, y yo creo que uno de los principales pilares que viene a traer Xavi es actualización del staff técnico y de la profesionalización a otro nivel, a otro nivel. Y eso al Sí, final, sí, 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 sí. yo creo que, efectivamente, o sea, desde este canal no vamos a criticar la gestión del entrenador anterior, primero porque yo creo que consideramos que ha sido espectacular, el entrenador más El mejor laureado de de la la historia historia, del club, el correcto. mejor de la historia, con lo cual yo creo que poco más, esa es su carta de presentación y cuando alguien hable en un futuro de, bueno, es que Ancelotti, yo creo que Ancelotti sacará la carta donde tiene todos los títulos y entonces ahí se acaba cualquier tipo de debate, ¿no? Ahora bien, yo creo que no nos es a ningún madridista difícil imaginar un vestuario. Voy a imaginar, ¿no? Y entonces yo me imagino a Ancelotti, que probablemente no sea así, pero digo lo que nos ha evocado a los madridistas. Entrando a un vestuario
pues un poco vetusto, ¿no? Con una pizarra de estas de los años 80, con tiza, ¿no? Polvo de tiza ahí explicando. Yo creo que esa es la imagen, ¿no? Que estaba transmitiendo el Real Madrid, pues algo un poco desactualizado, probablemente con una fórmula maravillosa que nos ha dado unos éxitos increíbles. Y probablemente el fútbol ya va en otra dirección, ¿no? Ya va con pizarra digital, con una serie de la inteligencia artificial, por supuesto, puesta al servicio. Y yo creo que Xavi evoca eso, ¿no? No digo que sea así, no digo que haya sido así, pero sí que yo creo que nos es fácil imaginar que ese camino lo tenía que recorrer el Madrid y yo creo que en esas estamos, ¿no? Yo creo que Xavi ha llegado para introducir ese modelo en el Madrid. Yo creo que el Madrid lo sabía, ha apostado por ello. Florentino ya te digo, le ha dado las llaves, le ha dicho, toma Xavi, aquí tienes las llaves y viene con preparador físico, por supuestísimo, todo el staff de muchas más personas de las que lo formaba el staff de Ancelotti, ojeadores, etc, etc. Yo creo que es, bueno, pues una nueva era que había que apostar por ella, había que recorrer ese camino de la mal llamada modernidad, porque nadie puede decir que Ancelotti no fuera un técnico moderno, pero sí que Correcto. pues daba ese aroma de un Mm. entrenador más antiguo, ¿no? Y yo creo que es en la que estamos, y a ver cómo sale. Sí, sí, totalmente. Y en relación a Xavi, yo creo que el principal tema es la ilusión que acaparamos los propios aficionados. O sea, yo creo que a nivel de Twitter, que es la principal red social de sentimiento del Real Madrid, ¿no? Creo que estamos llegando a unos niveles de, vamos, de ilusión con este muchacho en el sentido de que es que vemos los propios entrenamientos y nos volvemos locos de ver al equipo entrenar, ¿no? O sea, que nos da un poco la sensación de que estamos en una burbuja que también tengo que reconocerte una cosa. Lo he comentado por privado con algunos amigos y me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo la situación porque, o sea, sí que es cierto que Xavi me da la sensación de que va a ser un entrenador que lo que llevo comentando incluso desde años, que tiene ese aura, ¿no?, de entrenador por lo que ha sido como jugador, por lo que representa como entrenador, lo que ha hecho en otros equipos como el Chelsea y el Bayern, ¿no? Pero me da un poco de miedo el hecho de la situación que tenemos ahora con el Mundial, porque creo que tenemos que ser conscientes de en qué contexto viene Xavi Alonso. O sea, Xavi Alonso viene en un contexto en el cual, coño, toma las riendas del equipo, si no mal recuerdo, el día 9, con la mitad del equipo, o sea, le faltaban todos los cracks, le faltaban Bellingham, Vinicius, Mbappé, las nuevas incorporaciones como Trent y Hausen, ¿no? Y hasta el día de ayer creo que no empiezan a entrenar en condiciones todos, que ya se unió Vini, Arda y Luni, si no mal me equivoco, a Miami. Entonces, creo que tenemos que tener eso en consideración y creo que el aficionado del Real Madrid, que ahora está muy ilusionado, si no cumple sus expectativas irreales en cuanto a juego en este Mundial de Clubes, es decir, a nivel cortoplacista, ¿no? Creo que se puede troncar mucho y a mí particularmente me da miedo. O sea, creo que desde el club van a darle las llaves, como hemos comentado, y plena confianza y yo creo que al final este es solo un paso antes de empezar la temporada. Pero me da miedo que desde sectores del Real Madrid se empiece a criticar por no cumplir sus expectativas, que se las han inventado ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, bueno, dos cosas a ese respecto. Yo creo que la primera es el poco tiempo del que ha dispuesto todavía el entrenador. Han viajado el sábado a Estados Unidos. Yo creo que el Madrid buscaba, de cara a este campeonato, que ya te digo que es la prioridad absoluta del club, cauterizar un poquito, metafóricamente hablando, la herida que se generó el año pasado, ¿no? Yo creo que todos éramos conscientes de que hacía falta un soplo de modernidad, que hacía falta cambiar la defensa del club, del equipo, vaya, que ya hay dos efectivos nuevos y caerá un tercero seguro. Hacía falta una mejor salida de balón y hacía falta otro concepto táctico, ¿no? Yo creo que eso es en la que estamos. Ahora, ¿cuánto tiempo hay que invertir en esto? Pues, yo creo que más de lo que se presupone que vamos a tener antes del comienzo del Mundial, ¿no? Yo creo que vamos a llegar muy justos en ese sentido. Entonces, bueno, yo sí que creo que deberíamos de ser muy cautos, como bien has dicho, y da un poco de vértigo el hecho de empezar ya a juzgar desde el primer día al entrenador, ¿no? Ayer hemos visto un Paris Saint-Germain que van como motos, con dos laterales que son dos balas, con un equipazo hiper armado, le mete 4 al Atleti sin despeinarse. Yo creo que es pronto todavía para hablar de competir a ese tipo de clubes que llevan tanto rodaje seguido, ¿no? Pero bueno, esto es el Madrid, este es Xavi y hay que competir. El Madrid ya sabemos que es que no para, hay que darle ya. Fíjate, comentabas el tema de la salida de balón, que yo creo que estamos el 90% de los aficionados de acuerdo en que ha sido uno de los principales problemas la temporada pasada con Ancelotti, por no decir el problema, porque al final la baja de Cross ahí se notó una barbaridad. Y creo que el incorporar a piezas como Trent,
y el propio Hausen, es que yo creo que, o sea, evidentemente Xavi tendrá que, ¿no?, poner su granito de arena en cuanto a la salida de balón, pero es que yo creo que tener estas incorporaciones que ha hecho el Madrid te dan un salto en esa parcela que es que casi que son jugadores trampas. Es que, o sea, Trent, que me imagino que lo habremos visto todos porque, bueno, ya tiene 26 años, tiene un recorrido en Europa y es un galáctico que esto se está hablando poco de la operación que ha hecho el Real Madrid con Trent, de auténtica operación de galáctico a precio de rebaja, porque la ha fichado entre lo que pagaba de 10 millones o 5, ya no sé, Fabricio la está liando por ahí, ¿no? Y la prima, pues unos 30, 25 millones, que no es nada, y estás fichando un galáctico. Y luego el propio Hausen, que es un jugador que, macho, o sea, yo personalmente le he visto en la Premier, a mí me flipaba ya, tú lo sabes, pero yo creo que a nivel de selección lo que está haciendo es que está dejando un sello identitario de lo que juega este chico con los pies, que es de otro nivel. Es que seguramente sean jugadores trampa desde el pie, o sea, trampa desde el pie, así, tal cual. Seguramente te radique el tema de la salida de balón. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Bastante, va a tener Sí, sin duda una tarea sencilla. yo creo que todos hemos visto que el principal mal del año pasado del Real Madrid fue la salida de balón, ¿no? Entonces, el Madrid y luego las lagunas defensivas, los errores defensivos, los huecos defensivos que dejaba la defensa del año anterior por la baja de tantos efectivos que tuvimos. Bueno, yo creo que esto se ha suplido desde el club y para mí, para mi gusto, hemos fichado a los defensas que mejor sacan el balón jugado del mundo. O sea, yo creo que no somos conscientes de el potencial que tienen estos dos chavales, tanto Trent como Hausen, a la hora de sacar el balón. Yo creo que ahí ganamos una barbaridad. Creo que ese va a ser una de las principales fortalezas del Madrid este año. Y luego, yo creo que también debe de estar en la labor de Xavi el que haya futbolistas que den un paso adelante. Lo mismo que decíamos que el año pasado muchos futbolistas en los que se tenían depositadas muchas esperanzas dieron uno o incluso dos pasos hacia detrás. Yo creo que es necesario, más allá de lo que ha traído ya el club para reforzar una línea tan puntual como la defensa, es que del centro del campo para arriba den todos un paso adelante. Probablemente el que más salvamos es Mbappé. El final de temporada de Mbappé el año pasado fue una locura, siendo su primero. Pero sí que es cierto que es necesario que den un paso adelante, que yo creo que eso es lo que tiene que buscar Xavi, que es donde va a estar realmente el éxito de Madrid desde este Mundial. Una lástima que falte Carreras, que creo que hubiera completado un poquito el puzzle, que además Xavi yo creo que contaba con él. Si quieres explicamos un poquito el tema de Carreras. Yo la información que tengo es que el Madrid sabe cuál es el precio de Carreras, que el máximo es la cláusula de rescisión que tenía, que es de unos 50 millones. El Benfica ha pedido un poquito más. El Benfica ha pedido prima por permitir al futbolista que jugara el Mundial. Sabes que si el Madrid ejecutaba la cláusula de esos 50 millones, no tenía garantizado que jugara con nosotros el Mundial porque se podía hacer efectiva a partir del 1 de julio. Ujú. Yo creo que el presidente sabía o intuían que por parte del Benfica era un error el conservar al futbolista sabiendo que iba a salir del club justo después del Mundial. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay que ser muy coherente o no hay que utilizar mucho la coherencia para pensar que Carrera es un futbolista que se puede lesionar durante el Mundial. Entonces, yo creo que si yo fuera seguidor del Benfica, no estaría nada contento con la gestión del club. ¿Por qué? Porque sé que es un futbolista que lo han colocado ellos en la rampa de salida, que va a salir sí o sí y que en un momento determinado se puede lesionar en el Mundial, que esperemos que no, de gravedad, con lo cual el Madrid está claro que no ejecutaría esa cláusula. O yo si fuera el Madrid no la ejecutaría. Me consta, me dicen que el futbolista ha colaborado con el Madrid una barbaridad y además ha respetado las formas que siempre exige el Madrid a sus futuros fichajes que se respeten. Él lo ha hecho a pies juntillas. Sin embargo, el que ha fallado en la ecuación ha sido el Benfica. O sea, a nadie entendemos, nadie que utilice un poquito de coherencia, entiende cómo es posible que el Benfica no haya dejado pasar esta operación a día de hoy. Bueno, probablemente la situación que atraviesan ellos, que no es muy buena, pues hayan valorado que si quedaran eliminados muy pronto y sin Álvaro Carreras, pues probablemente le fuera a costar el puesto a su presidente, a Rui Costa, sí. Rui Costa, perfecta. Y probablemente, bueno, pues haya sido esa la decisión la que haya hecho caer el fichaje a día de hoy. Yo tengo la absoluta seguridad de que si no hay nada raro, que si el futbolista no tiene ningún infortunio, que esperemos que no lo tenga, a partir del 10-15 de julio, cuando acabe el Mundial, va a ser futbolista del Real Madrid y creo que va a ser una pieza también muy buena y ya con eso completaríamos el puzzle de salida de balón, que ya te digo yo, desde mi punto de vista, una defensa formada por Carreras, Hausen, Rudiger, Trent, yo creo que
es top. imposible generar mejor salida de balón. Y fíjate, yo no estoy tan de acuerdo desde el punto de vista de carreras. O sea, yo creo que hay dos vertientes, lo vengo comentando un poco por Twitter, que está la vertiente del Real Madrid, que evidentemente, bueno, por pasiva, por activa, por todas, ha intentado firmar a Carreras para este Mundial. De hecho, era una de las cosas que le prometió a Xavi, ¿no? En este comienzo de su etapa. Y luego está la vertiente del Benfica, que sin gustarme, ¿no? Un poco por las formas, por ese punto moral, ¿no? Porque al final es un jugador que has tenido, que tiene unas ganas increíbles de irse al Real Madrid, que está haciendo lo justo y necesario para el movimiento del Real Madrid. Y también, pues, que yo que sé, al final, es lo que comentabas, el Madrid va a abonar la cláusula de rescisión al día 1 o 10 de julio, cuando sea, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista no entiendo muy bien al Benfica, pero desde el punto de vista de los negocios tengo que decir que entiendo perfectamente su postura, porque al final el Benfica, miré el otro día el dato, Carreras es el segundo jugador con más minutos, ¿sabes? En el Benfica, que no creo que sea un dato menor. O sea, el segundo jugador con más minutos del Benfica es Álvaro Carreras. Entonces, desde ese punto de vista dicen, joder, el Madrid va a pagar la cláusula sí o sí el 1 o el 10, me lo invento, ¿por qué no voy a tirar de este muchacho la primera etapa del Mundial que seguramente me ayude a completar la primera fase y con ello los millones en plan, Sí, que te pero lleva, ¿no? ojo, ves que estás asumiendo un riesgo. O sea, Sí, el tema de tú la como lesión, ¿no? Benfica, Sí. claro, ellos saben que está en la rampa de salida. Y luego otra cosa que poca gente ha tocado, todo el mundo pone encima de la mesa la profesionalidad del chaval, que nosotros no Ujú. la negamos. Pero si yo fuera el futbolista, Sí. sabiendo que estoy en la rampa de salida y que me juego mi futuro, no a corto plazo, a toda mi carrera deportiva, yo no sé hasta qué punto yo me emplearía a fondo en un partido. Vamos, yo si fuera Carreras diría, oye, mira, No meto la pierna el en un balón sí, duelo. a ver, es más que evidente. Sí. Entonces yo desde ese punto de vista, ¿qué podía haber sacado el Benfica? ¿5 o 10 millones más? Que creo que es lo que ha requerido al Madrid como prima de fichaje para poder disputar el Mundial. Yo creo que el Madrid ahí ha considerado la operación en global. Entonces el Madrid hace sus cuentas de la siguiente manera. Ellos dicen, el fichaje de Carreras se puede llegar a tanto. Creían que pagando la cláusula y negociando probablemente los plazos está más que bien pagado a ese futbolista, y yo creo que también, personalmente. Y el Benfica, pues no lo ha considerado así. Yo creo que con mucho riesgo por su parte. Esperemos que, bueno, nos ha privado de poder jugar con él el Mundial de Clubes, que un torneo muy importante, y esperemos que no se tuerza y que todo siga su curso y a día 15 de julio sea futbolista del Real Madrid. Pero vamos, yo tengo la sensación de que la actuación del Madrid en este caso ha sido la que tenía que ser, fijarse un Impecable. límite Es en cuanto impecable. Es a que, la actuación del chaval todavía mejor, porque creo que él no ha puesto ninguna pega, ha respetado exactamente los tiempos que le ha pedido el Madrid. En el Madrid están muy contentos con la actitud del chaval. Bueno, pues lo único que ha fallado en la ecuación es el Benfica, que empieza a ser, o viene siendo desde hace un tiempo, un club disfuncional. Y yo creo que aquí en un punto lo ha demostrado, sabiendo que, como tú dices, que probablemente el aficionado del Benfica, el forofo del Benfica, diga, oye, yo quiero jugar este torneo, que también es importante para nosotros, con uno de mis jugadores de estrella. Sí, pero es que probablemente el dirigente está para eso, para estar por encima del aficionado en cuanto a criterio económico, a criterio empresarial, a criterio a futuro, y yo creo que no lo ha aplicado bien. sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Luego, ya saltando un poco del tema de carreras, que yo creo que lo hemos dejado ya bastante claro, ¿no? Por si alguno, que también tengo que decirte una cosa, hay gente que dice que el Madrid puede ejecutar la cláusula de carreras y que no lo ha hecho por disfunción. O sea, a mí de verdad este tipo de narrativas que salen desde el propio madridismo, evidentemente salen desde una persona que no voy a comentar, pero me parecen sorprendentes, ¿no? Que haya gente que te diga que el Madrid lo ha hecho fatal, disfunción, Florentino dimisión, porque no ha abonado una cláusula que no se puede abonar hasta el día 1 de julio, que es cuando la federación te da la baja, ¿no? Pero bueno, Sí, saltando hay, ya. hay, hay hay un señor del norte que tiene muchos seguidores en YouTube que habla del Real Madrid, que ya os voy diciendo que no va a ser amigo del canal, que yo creo que debería de mirarse un poquito algún asunto básico financiero para empezar a entender un poquito la historia. Pero no nos vamos a meter, que es el No, primer no, día, no no. vamos a Sí, sí, echarlo sí. así. Sí, sí, no, no. Y ya luego, saltando al siguiente tema que me gustaría tratar contigo, estábamos comentando antes que Xavi, su principal punto es mejorar a ese tipo de jugadores del medio campo hacia adelante, ¿no? Y yo creo que hay ciertos aspectos que son muy importantes en esta era Xavi. Y el primero, para mí, es ubicar exactamente la posición de Bellingham. O sea, bueno, si habéis visto la propia rueda de prensa de presentación de Xavi, vamos, se le ponían los ojos
enormes a la hora de hablar de Bellingham. Yo creo que de hecho es el jugador que más ilusión tiene de entrenar porque es un jugador espectacular, que todos hemos visto el nivel que tiene, ¿no? O sea, de nivel de candidato a Balón de Oro, pero que tengo la sensación de que no está definido del todo su posición en el campo. O sea, no sé si quiere ser media punta que meta 20 goles pero que tenga menos incidencia en el juego, si quiere ser un centrocampista más total como lo era en el Borussia, y yo creo que Xavi es lo que tiene que encontrar, ¿no? Ese equilibrio, es decir, tú vas a jugar aquí, esta es tu posición y aquí no te mueves. Y el siguiente jugador que yo creo, bueno, algunos jugadores que también son importantes son Tchouaméni, Camavinga, me parece que Xavi va a tener una labor, porque encima fue jugador en su misma posición, ¿no? Seguro que les puede enseñar un montón, y creo que va a estar ahí sobre todo el trabajo, definir qué clase de jugadores son estos, ¿sabes? Que el Madrid ha depositado tanta confianza. Sí, bueno, yo creo que todo el madridismo ponemos en mucho valor esa capacidad pedagógica que tiene este entrenador, ¿no? De enseñar a sus futbolistas. Se hizo famosísimo el vídeo en el que futbolistas del Bayer Leverkusen pues demostraban cómo Xavi les había enseñado movimientos, ¿no? No sé si estamos en esas en el Real Madrid, porque el futbolista del Real Madrid es otra cosa, otro nivel, pero yo sí que creo que esa labor de pedagogía debe de ser uno de los principales pilares de Xavi, ¿no? Y además yo tengo la sensación de que cuando Xavi entra en el vestuario, el futbolista del Madrid lo mira con absoluta veneración, ¿no? Porque no hay más que verle tocar el balón como para que ya el futbolista diga, este es de los nuestros, ¿no? Es que Este no, que fíjate cómo lo ha fíjate, tocado. fíjate, no sé yo si hay algún jugador que a día de hoy esté a la altura de Xavi. O sea, entiendo que a nivel de estrella y tal, pues Mbappé, Vinicius y tal, pero en cuanto a títulos, o sea, es que Xavi ha sido campeón del Mundial, 2 veces campeón de Eurocopa, 2 veces campeón de la Champions con Bayern y Liverpool. Entonces, está a un nivel, tío, No, que... y que ves que el futbolista sabe porque lo ve Mm, y de repente llega Xavi, coge el balón, te lo pone a 40 metros y te lo pone donde quiere. Entonces eso el futbolista no es tonto, el futbolista dice, ojo, cuidado con este, que no es el utillero, con todos mis respetos, que le pega una patada y no sabe ni para dónde sale, que es que este ha sido uno de los muy buenos con mucha clase, aparte de luego el aura que tiene, la presencia que tiene, ¿no? Y sobre todo, para mí lo más importante, que es que encima el club le ha dado las llaves, con lo cual eso el futbolista lo huele desde el primer día. El futbolista sabe que el segundo equipo lo tiene controlado porque está Arbeloa, que es Arbeloa. como si fuera su extensión. El preparador físico lo ha traído él. El segundo entrenador es de su plena confianza. El staff de ojeadores también es suyo. Con lo cual ha influido en los fichajes y es el futbolista, lo huele desde el primer día y eso es necesario. Entonces yo creo que es necesario que Xavi utilice ese poder de influencia y esa pedagogía que tiene ya de base en que nuestros futbolistas den un paso adelante. Y yo creo que si eso es así, cambiando la defensa, la verdad es que promete. Yo creo que tenemos todos muchas ganas para ver el partido del miércoles, que por supuesto lo comentaremos después de aquí en el canal, a ver si podemos hacer algo al respecto. Y yo creo que es necesario que futbolistas que hemos hablado de ellos como claramente generacionales, de los cuales ya tenemos varios, ojo, que aquí está muy de moda hablar que hay un señor en el equipo del Barcelona que todo el mundo habla de futbolista generacional, Balón de Oro, Bueno, etc, etc. uno varios. Uno varios. Y aquí tenemos a Hausen, que es un futbolista que claramente va para futbolista generacional. Trent Alexander-Arnold, yo no sé si generacional, pero sí que es diferencial. No, ya Y lo por es. supuesto, sí, ya lo es, Ya lo ya es. lo es. Y por supuesto que meto en el saco de los generacionales a Jude Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé y veremos a ver qué pasa con Rodrigo, que probablemente hagamos otro vídeo para explicar su situación, que es, yo creo que para más largo. Con lo cual, yo creo que los mimbres que tiene son más que suficientes como para, oye, dar un paso adelante y este año, pues, oye, circular mucho mejor de lo que lo hicimos el pasado. Sí, ¿no? Y ya respecto, por saltar un poco el tema, yo creo que hemos hecho una inserción bastante clara de la nueva era Xavi, ¿no? El mundialito y tal. Te quería comentar, no sé si lo comentamos en la intro de este vídeo o del anterior, cómo están desprestigiando los medios de comunicación el Mundial de Clubes porque no está el Barça. O sea, es una cosa, macho, tremenda, tremenda. Tremendo, increíble, increíble. Ya, Yo ya creo que sab- es, bueno, yo he visto algún periodista de los que hablaban del fútbol for the fans con lo del tema de la Superliga diciendo y rasgándose las vestiduras diciendo que cómo era posible que en este campeonato no estuvieran clubes de entidad cuando no hicieron méritos en su momento. O sea, es que es la contradicción permanente, ¿no? Entonces yo creo que esto ya estamos acostumbrados. Hay que cambiar el relato, es necesario. O sea, no podemos dar por válido desde el madridismo que el torneo que más escenifica o que mejor escenifica el fútbol for the fans. ¿Por qué? Porque se retransmite gratis para todo el mundo, porque además juegan todos los equipos que han hecho méritos
en todo el mundo a lo largo de los últimos años, eh, independientemente del continente en el que jueguen y del nivel que tengan, han sido capaces de hacer méritos en sus hemisferios para jugar este torneo. Y eso es for the fans, como tanto Total. nos han intentado explicar durante esta época. Retransmitido, repito, gratuitamente para todo el planeta. Y resulta que hay señores que se dedican a desprestigiar el torneo, bueno, porque como, oye, como no está el Barcelona, pues entonces Pero ya es que el que torneo ya se desprestigia. a Vamos. mí, macho, lo que me sorprende es que les están sacando unas retratadas históricas y no se ponen rojos, porque es que salía un vídeo en redes sociales de Julio Maldonado Maldini bueno, en su típico coche ahí, tal, ahí, mientras, yo no sé, algún día se va a dar con el coche, porque diciendo estas opiniones, bueno, que al final, en torno a la Superliga, todo lo que era el primer modelo de Superliga, de liga cerrada, que bueno, que al final se cargaban la ilusión, porque ese equipo de Noruega no va a poder estar en un campo jugando contra el Madrid y el Barcelona, que al final el hecho de que no vayan a poder ni soñar en estar ahí, se cargan la ilusión de esos futbolistas, se carga la ilusión de los aficionados, pero a la vez, o sea, ahora te dicen que se tienen que dar una vuelta al formato del Mundial porque no puede ser que haya equipos como el Liverpool y el Barcelona que estén fuera y otros de Oceanía que estén. O sea, ponía un tuit muy bien traído Ramón Álvarez de Mona ayer de que evidentemente el mundo engloba Oceanía. O sea, al igual no lo saben, pero... Y también, o sea, son los mismos que han roto por completo el debate Cristiano-Messi en función del Mundial de 2022, cuando ese Mundial, joder, tiene la misma estructura que este, porque como dice su palabra, es mundial. Un mundial en el que están Costa Rica, equipos como Costa Rica, que en el debut con España quedaron 7-0, o sea, bastante parecido a lo que hubo ayer con el Bayern metiéndole al equipo este 10, y sin embargo, pues, o sea, lo usan para romper todo tipo de debates, un torneo muy parecido, ¿no? O sea, Sí, yo creo que otro de los argumentos que ha utilizado esta tropa es el hecho de que ha habido goleadas y tal. Yo quiero recordar que en todas las fases preliminares de todos los torneos grandes hay este tipo de resultados. Sin ir más lejos, cuando nos ha tocado a favor, hemos dicho que sí, que es que todos sus equipos tenían que jugar. Yo recuerdo un mundial de una fase preliminar en la que España jugó contra Costa Rica, que le metimos un saco porque aquellos, 7-0 pues, fue. quitando a Keylor Navas. ¿Cómo, verdad? 7-0 fue, 7-0. 7-0, 7-0, quitando a Keylor Navas, que me parece que era el portero. El resto, pues no sé si habían jugado más allá de primera ref. Con lo cual, en aquel momento sí, porque había que dar cabida a todos. En este mundial es que el torneo está desvirtuado yo creo que es el argumentario general de esta gente. Se está viendo además que no cabe en el estadio ni un alfiler. Ayer dijeron que es que, yo he escuchado medios de comunicación diciendo que es que habían abierto las puertas, poco menos que habían hecho un No, 3 que por estaba 1 y entonces vacío. llegaba la gente. Que, o sea, Bueno, empezaron... claro, pero luego, como se ha visto durante la duración del encuentro, que se ha ido llenando y al final acababa a reventar. Yo vi aquí ayer la gente haciendo la ola en el partido del Atleti, un estadio a reventar. No, es que resulta que con un sándwich les daban 2 entradas. Ya, si nos metemos en esas historias, pues aquí podemos darle a la inventiva y hasta donde llegue, ¿no? La realidad es que es un torneo que está viendo todo el mundo, que está llegando a todos los chavales, porque hay mucha gente que no lo olvidemos, hay mucha gente que no tiene el poder adquisitivo que se necesita para ver este tipo de partidos y esta vez los está viendo. Y en lugar de, oye, pues la demagogia que siempre se nos ha presentado en el sentido que es que la gente no puede ver el fútbol y tal, ahora que lo ven, decimos que es que no tiene... En fin, yo no perdería ni un minuto más en esto. Si quieres, damos un repaso a cuál es la actualidad del club, de los que van a jugar el partido inaugural. Más o menos, si quieres, hacemos una predicción de alineación. ¿Te Sí, atreves a dar venga, un primer once? te digo yo lo que creo y ya luego tú, si sabes algo o crees, pues me dices. Yo creo que el 11 va a salir vamos, me imagino, Courtois, ¿no? 100%. Lateral, bueno, Trenja y Hauser van a ser titulares desde el primer día. Yo creo que Asencio saldrá de titular también, porque Rudiger aún está un poco renqueante, aunque ha vuelto a los entrenamientos. Lateral izquierdo, aquí es donde tengo más dudas, pero yo creo que va a tirar de Fran al final. Yo creo que a pesar de la sinergia con Arbeloa, que sí que le ha podido chivatear algún que otro jugador interesante como Diego Aguado y tal, yo creo que va a salir con Fran, porque al final es un jugador de primera división, que lleva muchos años en Madrid. Y luego, aquí es donde tengo un poco más de dudas. Yo creo que va a salir con una línea de tres de Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Yo creo que quiere definir, es lo que te venía comentando un poco antes, yo creo que quiere definir ahí a Bellingham como medio centro otra vez, no tanto media punta. Y luego ya arriba, pues lo que hay, ¿no? Vinicius Mbappé y la incógnita, ¿no? Rodrigo u otra opción. Yo creo que puede tirar de Güler, fíjate, ¿eh? Pero es que Yo también creo que va a apostar por Arda. Hay una foto que me ha parecido icónica es en lo que verdad. llevamos de Sí, sí. verano,
que es una cara de satisfacción de los dos, de Arda, que nos ha puesto a todos como una moto, ¿no? Cuando hemos visto ese aura, cuando hablan de aura, ¿no? Que últimamente está como muy de moda, yo he visto esa foto, esa y la de Vinicius, y he dicho, madre mía, lo que Es que tenemos aquí, tío. si las miradas hablaran, ¿eh? Es que Arda ¡Buah! estaba reluciente, o sea, está como... Tremendo. Sí, sí, sí. Yo saco exactamente el mismo once que tú, exactamente. Yo creo que va a tirar con Fran García por delante de Diego Aguado. Yo creo que dentro de los futbolistas que ha llevado, tengo la información de que este año se va a dar más relevancia a la cantera. Primero por la sinergia que tú has comentado previamente con Arbeloa. Yo creo que Arbeloa, que es un entrenador, que es una barbaridad de entrenador y que ahí no sabemos lo que tenemos, va a potenciar futbolistas para el primer equipo, más que priorizar los resultados del Castilla, que yo creo que es lo que se pide en los filiales de un club, ¿no? Que hay muchos entrenadores que no han entendido esto, que el filial está para sacar futbolistas para el primer equipo. Y yo creo que esa labor Arbeloa la va a saber hacer muy bien. Y yo creo que va a contar en el Mundial con Diego Aguado, por supuesto. Tengo la sensación de que otros de los futbolistas que van a tener mucho protagonismo en este Mundial va a ser Gonzalo García, que creo que es un futbolista con muchísimo potencial también y yo estoy deseando verle en una posición y con más confianza, ¿no? Que yo creo que Xavi se la va a dar. Y luego hay futbolistas que, bueno, pues lamentablemente yo creo que no vamos a poder ver mucho durante este Mundial. Creo que Camavinga va a ser difícil que lo veamos porque la lesión es complicada. Todo lo que toca al tendón, yo creo que hay que ir con mucha cautela. La intención del club es cambiar un poco la política que venía siguiendo hasta la fecha. Yo creo que ahora se va a ser mucho más cauto con los lesionados y eso va a impedir probablemente que en una primera fase veamos a Carvajal, a Camavinga, por supuesto, futbolistas tipo Hendrik ni han viajado. Con lo cual, yo creo que el 11 que has comentado tú apostando por Guller antes que Rodrigo, porque además tengo la sensación de que están deseando mandar un aviso a navegantes. Y yo creo que la jugada de Rodrigo, que ya lo comentaremos en su momento, no le ha salido bien al futbolista y yo creo que de alguna u otra manera se lo van a hacer ver. ¿Cómo va a acabar aquello? Habrá tiempo de contarlo. Es que hay que verlo, ¿no? Porque tampoco es una situación un tanto compleja. De hecho, ha tenido ahí algún que otro ataque, si se puede calificar así, Rodrigo, de decir que, bueno, que él se quiere quedar, que al final eso no deja de ser un ataque para el Madrid, ¿no? Porque, coño, te has puesto en rebeldía absoluta de decir que no quieres ni jugar al final de temporada, que para mí era una vergüenza, ¿no? Porque te estaba jugando la Liga. Es que desde la final de la Copa, cuando le sustituyó a Ancelotti, se ha borrado por completo. Y ahora estar con estas de que, bueno, que no, que tal, que quiero quedarme, que al final no deja de ser un ataque directo al club que ya cuenta evidentemente, yo creo, con sacar al jugador. Y yo creo que espera sacar al jugador y es más, si tuviera que apostar, yo creo que va a salir. Y en relación al tema de los canteranos, yo creo que el único que tiene una oportunidad real de jugar, bueno, aparte de Gonzalo por la lesión de Hendrik y tal, creo que es Diego Aguado. Yo creo que es el jugador más preparado a día de hoy para satisfacer las necesidades actuales de la plantilla. Al final la baja de carreras es muy sensible y bueno, Fran García es un jugador que, bueno, que sí es nivel primera división, pero puede ser fácilmente reemplazable. O sea, yo creo que tenemos ahí el principal debe a mejorar hasta que venga carreras. Y por qué no en este tipo de partidos como Pachuca, Lilal, si el resultado se te pone cara, probar a este tipo de jugadores, ¿no? Por ejemplo, otro que creo que va a ser relevante, ya no tanto en el Mundial, que bueno, que puede ser que también, sino a lo largo de la temporada, va a ser Jesús Fortea. Porque me da a mí la sensación de que Trent, evidentemente, se va a chupar un montón de minutos, porque es que es el titular, viene para esto, pero creo que la situación con Carvajal, nos podemos intentar ilusionar, creer que Carvajal es un toro y tal, es que creo que es muy delicada por el tipo de lesión que ha tenido, por la edad que tiene. Entonces, lo más normal es que Carvajal no vuelva al nivel que pensamos. Entonces, entre esa situación, yo creo que Fortea puede ser un baluarte como segundo lateral. De hecho, hace poco se están saliendo informaciones, no sé si ya es oficial el tema de que Fortea está muy predispuesto a renovar y yo estoy seguro que ahí Sí, ha sí. habido una conversación entre Xavi y Fortea donde le ha explicado perfectamente su error, porque recordemos que Fortea, después del el feo, si se le puede llamar así, que le hizo Ancelotti, ¿no? Tomaba la puerta de salida casi, ¿no? Entonces, Bueno, un inciso aquí. Hay que recordar que Fortea no disputó prácticamente ni un solo minuto con el Castilla. Con lo correcto. cual, el entorno de Fortea tenía absolutamente decidido salir del Madrid. Fortea consideraba que él tenía muchas más prestaciones de las que le habían permitido desarrollar, con lo cual el entorno de Fortea
asumía que tenía que salir y ha sido simplemente una conversación con Arbeloa y Xavi lo que le ha hecho continuar. Y creo que no solo le ha hecho continuar, sino que ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados en cuanto a su ilusión y su predisposición de seguir en el club. Yo tengo muchas ganas de ver el primer partido del Mundial porque es posible que nos dé un poco una idea de lo que va a intentar hacer Xavi, ¿no? Yo, por un lado, yo creo que es una dicotomía, a ver cómo lo gestiona, creo que no va a ser fácil. Primero porque el Madrid es necesario que se conjunten los futbolistas que van a ser la base del equipo para jugarse luego los títulos, ¿no? El 11 que hemos dicho antes. Entonces, yo creo que restarles minutos va a generar un déficit en esa conjunción de esos futbolistas. Ahora, por otro lado, creo que también el futbolista aprecia una carta de intenciones considerable si pone a jugar a gente del Castilla, si empieza a dar relevos, si no se ciñe solamente la plantilla a los 11 o 12 jugadores que utilizaba Ancelotti habitualmente, sino que da más cabida a jugadores, ¿no? Entonces yo creo que va a ser interesante esa lectura, a ver si Xavi ya desde el primer día deja clara su postura de que aquí no va a haber solamente 12 jugadores, sino que va a haber un espectro más grande, o no, o va a priorizar el conjuntar al equipo porque también es necesario. Entonces, bueno, lo comentaremos. Ya te digo, muchísimas ganas de Mundial. Creo que va a ser muy complicado porque hay grandísimos equipos. Está el Chelsea, que yo creo que para mí viene tapado y que va a ser un escollo muy grande para este Mundial. Por supuesto, el Paris Saint-Germain, que para mí es el máximo favorito. Luego siempre, probablemente algún equipo sudamericano, tanto River como Boca, van a A la plantar guerra. batalla. Bueno, van a dar guerra. Con lo cual, yo creo que es un Mundial apasionante, que por supuesto lo comentaremos aquí, daremos toda la información que recibamos y nos lo vamos a pasar bien. Sí, sí, tal cual. Yo creo que evidentemente lo que has comentado es algo muy clave. El hecho de si Xavi va a priorizar incluso ese descanso, porque estamos en una época muy atípica. O sea, actualmente los jugadores tienen vacaciones, están ya pues relajados ahí donde estén, en Ibiza, Marbella, donde sea, ¿no? Y ahora van a tener que estar ahí disputando minutos hasta el final. Entonces, es un poco la lectura que tenemos que ver, ¿no? Si va a apostar por dar ese descanso a esta clase de jugadores como Bellingham, Vinicius, Mbappé, que vienen muy cargados de la temporada, o va a decidir darles una cantidad ingente de minutos, pero para plasmar al máximo su idea, ¿sabes? Y que pillen estos conceptos y luego pizarra de manera individual, pues decirle, pues aquí tienes que mejorar, aquí tienes que hacer este movimiento y tal. Y yo creo que sí, total, va a ser una apuesta para que podamos sacar las primeras conclusiones de esta etapa de Xavi, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos tocado ya la gran mayoría de temas, poco más que comentar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, con muchas ganas de que llegue el partido, comentaremos, por supuesto, aquí, daremos cabida a todo el que quiera, a ver si hacemos alguna cosa guapa después del partido, ¿te parece, Pesqui? Sí, Damos entrada, hay que verlo, sí. hay que verlo, hay que dar una vuelta, que este canal ya hemos dicho que promete lo mismo que el Madrid, con lo cual hay que estar a la altura. Así que nada, espero que os haya gustado el primer vídeo. Cualquier sugerencia para mejorar, cualquier tontería, de verdad, ponerla. Nosotros, brazos abiertos para cualquier feedback, mejorar. Aquí nuestra intención es que os lo paséis bien y hacer un contenido de calidad y poco más. Y que nos ayuden, que este es un canal muy humilde que necesita de la ayuda de todos y que para eso lo hacemos, para construir entre todos pues algo divertido, algo que empecemos a traernos el relato a nuestra parte. Sí, y cualquier cosa, yo que sé, queréis un vídeo de tal, un vídeo de cual, de verdad, ponerlo, nosotros os oímos, os vamos a leer y nada, por nuestra parte, poco más que decir, encantados de estar aquí contigo, Íñigo, sobre todo, y nada, pues hasta la próxima. Deseando entrar al próximo. Venga, chao, chao.